complejo. De cualquier manera, siempre la información es válida y la educación para todos es, y la interacción también es buena. El objetivo es mostrar el beneficio de los tratamientos contra el cáncer. Yo hoy en día soy el jefe del servicio de oncología de Fleming. Pertenezco al consejo de FUCA. Me formé en FUCA entre el año 94 y 97. Así que soy un ex becario de FUCA. Soy el director académico del Instituto Misionero del Cáncer en la provincia de Misiones, en el hospital público. Soy el director de investigadores clínicos en oncología y soy expresidente de la sociedad científica que nos reúne a los oncólogos, que hoy en día somos 1.500. Y también soy director de la carrera de especialista de la Universidad de Buenos Aires de Oncología. De acá para arriba son todas fundaciones o ONG, ¿sí?, sin fines de lucro, con lo cual he trabajado durante casi 30 años para el desarrollo y la educación de pacientes con cáncer de riñón, con melanoma, y esencialmente la educación nuestra primaria, que es acá en FUCA, donde educamos a los médicos clínicos que han terminado su residencia en clínica y les enseñamos oncología. Hoy en día, desde FUCA se han formado más de 120 especialistas en oncología, lo que hace casi el 9% del padrón de los oncólogos de la República Argentina. Es muchísima gente. Vamos a hablar esencialmente de los beneficios de los tratamientos. Utilizar el mouse. Pues yo puse a compartir pantalla por Zoom, si no, deja cualquier otra nada. Sí. Bueno, entonces, un poquito para que sea una charla primero de comprensión. Obviamente siempre la esperanza es lo más importante en esto, pero primero entender cuál es el problema. El problema es el cáncer. Una de cada 3 o 4 personas vamos a hacer un cáncer a lo largo de nuestra vida. Si incluimos África, por lo menos. Sobre con eso. Pero esa sobre con eso. Y si no, no da la vuelta sobre el cráneo. gracias. Están en 2 y acá querés. Bueno, hablamos que el cáncer es el problema. El cáncer es una enfermedad, pasa a la próxima. 1 de cada 8 personas hace un cáncer. Si englobamos África, si sacamos África, que la expectativa de vida son 35 años, es 1 de cada 3. Rudolf Virchow, que hoy en día está enterrado en Berlín, fue un patólogo, un antropólogo, un político que dibujó en aquella gráfica que tienen allá las primeras células, ¿sí?, que interpretó que era el cáncer. Fíjense cuánto mide una célula tumoral: 5 micrones, 0.001 milímetro. No existe ningún estudio, ni tomografía, ni PET, ni resonancia, ni ecografía, ni la mano del médico, ni el ojo del médico que puede encontrar una célula. Y a partir de esa célula es donde crece y nace el cáncer. La próxima. Básicamente, en 1962 se describe el ADN. Ese es el primer conocimiento científico de lo que motiva cómo se divide y se duplica una célula. 1962. Solamente ayer, ¿sí?, más o menos 83 años atrás. Un número muy corto. Esto fue premio Nobel, ¿sí?, de la medicina, de la fisiología, por estas 3 personas. Pasa a la próxima. A partir de ahí se empezó a entender que dentro de una célula existe un movimiento continuo y riesgoso, pasa a la próxima, donde hay siempre
un vigilante, ¿sí?, que mira si en el ADN de nuestras células hay alguna alteración genética y trata de arreglarla. Pasa a la próxima. Cuando eso no se puede arreglar, pasa a la próxima, aparecen mutaciones o cambios en el ADN. Esos cambios en el ADN son los que favorecen el desarrollo de una enfermedad o de cáncer. La próxima. Entiendan que en cáncer, aproximadamente en el 90% de los tumores es un proceso. No es un prender y apagar una luz y tenemos un cáncer, ¿sí? Salvo las leucemias o los linfomas, la gran mayoría de los tumores son un proceso de una célula normal que va adquiriendo alguna alteración genética y esa alteración genética acumulándose a lo largo del tiempo termina en un cáncer. La próxima. El proceso es igual para los hombres que para las mujeres. No hay diferencias. Es lo mismo para la gente joven que para la gente grande. No hay diferencias. Hasta la próxima. Hoy en día no solamente sabemos que es un proceso, sino que un cáncer tiene un montón de complejidades dentro de su sistema. No es solamente una mutación, sino que son un conjunto de actividades a la cual una célula está expuesta que provoca. Y estos son los eventos en cáncer, y esta es la última actualización del 2011, donde no solamente la célula tiene la capacidad de reproducirse, sino tiene la capacidad de evitar la destrucción de nuestro aparato inmune, genera una inmortalidad replicativa, o sea, no tiene límites. O sea que el cáncer es una enfermedad medianamente poco inteligente. Porque si fuese inteligente, viviría en nosotros todo el tiempo. Y nos facilitaría tenerlo como huésped, ¿sí? Y uno viviría, y el cáncer también viviría. Pero el cáncer no es una enfermedad inteligente. La próxima. Entonces, ¿qué es el cáncer? Y que es un proceso. Cuanto más años tiene el ser humano, más riesgo de desarrollar un cáncer tiene. ¿Sí? En 1950 el riesgo de hacer un cáncer era 1 de cada 8 personas. Hoy en día en nuestro país es 1 de cada 4. Porque en 1950 vivíamos 50 años. Hoy en día vivimos entre 80 y 83. La próxima. A principios de siglo, el cáncer era una enfermedad que ni siquiera figuraba entre las primeras 10 enfermedades. ¿Por qué? Porque la gente se moría de infecciones virales, bacterianas, múltiples cosas, y la edad promedio en Argentina, y esto fue una carta a los lectores en La Nación hace un tiempo atrás, en 1898, la expectativa de vida del argentino medio, del hombre, ¿cuántos años? 54. 32. 32. Y la mujer 35. ¿Sí? 1890. La gente se moría de fiebre tifoidea, de tuberculosis. El agua no estaba, las cloacas no existían, entonces había cólera, las epidemias destruían gente, entonces el cáncer no aparecía dentro de los registros. Existía, obviamente. ¿Y desde cuándo existe? Y acá tenés tu respuesta. El cáncer existe desde los dinosaurios. En las momias, los signos de cáncer de 3000 años antes de Cristo se ven no en las partes blandas porque los cuerpos no se mantienen. Desaparece, se mantiene ¿qué? Los huesos. Y en los huesos se vean tumores primarios de hueso, como mielomas, ¿sí?, linfomas propios de hueso, o metástasis óseas. Y eso se vio en las momias egipcias. Entonces, hoy en día sabemos que el cáncer existía, y no solamente en los dinosaurios, en los peces, en los árboles, en los tiburones. En 1986 hay un vivo norteamericano que dijo que el tiburón no tenía cáncer. Entonces crearon ¿qué? La tiburonina o el cartílago de tiburón, ¿sí?, como un medicamento útil contra el cáncer. Obviamente tuvo estudios clínicos que demostraron en cientos de pacientes que la tiburonina o el cartílago de tiburón no sirve para nada. Y ese es un documento que el tiburón también tiene cáncer. Este es un osteosarcoma de la mandíbula del tiburón. La próxima. Entonces, en la década del 60, 70, donde nació la oncología, fíjense que nació la oncología en la década del 60, el centro de atención para los tratamientos médicos era la célula tumoral. El resto no existía. Se veía la célula porque la célula se divide y la célula que se propaga crece y tiene capacidad de generar, obviamente, el crecimiento de una masa y metástasis. Pasa a la próxima. No, para adelante. En la década del 80 aparece el concepto que para que una célula viva, y acuérdense el tamaño de la célula,
0.001 milímetros, una cosa invisible. Tiene que tener formación de vasos sanguíneos y tiene que tener vascularización. Hay que regarla a la célula para que crezca. Eso se descubrió en la década del 80. Entonces, ya los tumores no eran solamente una célula, sino también esa célula necesitaba estar regada por algo que le traía oxígeno. La próxima. Hoy en día, eso también mejoró en su comprensión. Las células viven en un microambiente tumoral. Es como un órgano aparte, como si tuviera un grupo electrógeno. Entonces, no solamente están las células, hay vasos sanguíneos que le irrigan, y también hay linfocitos. Hay un sistema inmunológico dentro del tumor que algunas células permitan que ese tumor viva y algunas células permiten que ese tumor muera. Fíjense lo que es como un vecindario del tumor, ¿sí? No es solamente una célula. Y hoy en día, el concepto más moderno es que no todo es el microambiente tumoral, ¿sí? Hay mucho de lo externo que influye en que un tumor crezca más rápido o crezca más lento. Eso se llama epigenética. Y eso hoy es el día del foco de atención primaria para ver, ¿sí?, y entender el cáncer de manera distinta y tratar de enfocarlo terapéuticamente distinto. La próxima. Eso ya le dije cuál era el problema. Ahora, ¿cuál es la magnitud del problema? 20 millones de personas se enferman por año de cáncer en el planeta y 10 millones se mueren, ¿sí? Fíjense, son casi 7 veces el diagnóstico de cáncer, la cantidad de habitantes del Uruguay, que tiene 3 millones de personas. Son 7 veces Uruguay, ¿sí? ¿Se mueren en qué lapso? Eso es diagnóstico anual de cáncer y mortalidad de cáncer anual. Es que 10 millones de personas por año se mueren en el planeta de cáncer. Pasa a la próxima. Estos son el ranking o los primeros 30 tipos de tumores. Fíjense que con 2.260.000 mujeres con cáncer de mama es el líder, ¿sí?, en cáncer en todo el planeta. El segundo es el cáncer de pulmón con 2.200.000 personas. El tercero es cáncer de próstata. El cuarto es cáncer de colon. Volve a ver. Pásale. En Argentina, el primero es cáncer de mama con aproximadamente 22.000 casos. El segundo caso es cáncer de colon con 12.000 casos. Tercero, cáncer de pulmón. Y cuarto, cáncer de próstata. Volve a ver. Si uno hace la cuenta, hay más o menos 360 personas por día que se diagnostica cáncer. La próxima. Si uno toma toda la región de México hacia abajo, fíjense cuál es la incidencia. Esta es la población del país y este es el número de tumores. Y ahí puse el número de pacientes con cáncer de mama, ¿sí? Y fíjense que en Argentina, de los 130.000 personas que se enferman de cáncer por año, 22.000 son cánceres de mama. Brasil, que es el país más grande de toda la región, con 212 millones de habitantes, tiene aproximadamente 592.000 tumores, de los cuales más de 80.000 son mujeres con cáncer de mama. La próxima. Entonces, esto es Estados Unidos y esto es Latinoamérica. Estados Unidos tiene aproximadamente 2 millones de casos de cáncer nuevos por año contra toda Latinoamérica, que tiene 1.400.000. Las muertes por año en Estados Unidos son 618.000. ¿Sí? No es poquito, es un número alto. En Latinoamérica son aproximadamente 700.000. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre esto y esto? La extensión del territorio. Y el territorio, bueno, tenés acá, si contabilizás la población en Estados Unidos, te diría que en el conjunto, que son muchos millones, es más o menos equivalente a la mala distribución que tenemos en Latinoamérica. Pero la diferencia es esta, por pasar a la próxima. Porque en Estados Unidos hay datos y en el otro no tenemos datos. Claro. Tenemos solamente algunas inferencias de datos de registros poblacionales muy chicos. Salvo Uruguay, que es un país chiquito que tiene buenos datos, el resto de Latinoamérica no tiene datos reales de incidencia. Entonces uno tiene que estimar. Y en la estimación habitualmente está el error. Y cuando uno no puede tener los datos en forma concreta,
habitualmente no puede ni destinar recursos ni tratar bien a la gente. La próxima. Fíjense esto, Estados Unidos tendrá todos sus defectos, ¿sí? Que ya los conocemos, pero con las 5 entidades regulatorias que tienen, cubren el 100% de diagnóstico de cáncer, ¿sí? De Estados Unidos al año. Saben por barrio, por condado, por estado, cuál es el número de casos que tienen y la mortalidad. Con lo cual, en esto sí lo hacen ejemplo. Nosotros distamos de ese lugar, ¿sí? Que Argentina sea un país relativamente con población acotada, muy extenso, podríamos proyectar y tener datos. Lamentablemente la falta de continuidad política de todos los años que tienen ustedes y yo también, no ha habido una sola política de continuidad en lo que es registro de datos de cáncer. La Sociedad Argentina de Oncología desde 1967 está, entre comillas, porque no me gusta utilizar palabras bélicas en esto, es peleando por conseguir, ¿sí? Un modo de registro con el cual ha sido una frustración tras otra. La próxima. ¿Qué va a pasar con el cáncer? Esto es hoy la proyección de números de casos. El cáncer de mama va a seguir aumentando en su incidencia y eso no se debe a que viven mal o que comemos mal o que tenemos problemas. No. Se detecta cada vez más temprano y la gente vive cada vez más, ¿sí? Entonces, al detectar tumores cada vez más chicos, el número de pacientes con cáncer es mayor. Y en cáncer de mama es muy importante eso, porque no importa que el número de incidencia aumente, lo que importa es que la mortalidad descienda, ¿sí? Por más que haya más número de cánceres, los tumores son cada vez más chicos. Entonces es muy importante porque eso hace que el descenso en la mortalidad, que es el mayor impacto que uno tiene, con lo que hacen ustedes habitualmente, que es la mamografía. La mamografía permitió la reducción de la mortalidad de cáncer de mama entre el 20 y 30%. Es un número espectacular para esos números que les mencioné. El único que pica ya, vestido de negro, para el 2040, según estimaciones norteamericanas, es el melanoma, ¿sí? El melanoma es uno de los tumores que más va a repicar en las próximas 2 décadas. ¿Por qué? Porque somos todos pertenecientes todavía a una etapa donde la protección solar no existe como tal, ¿sí? Recién ahora, en los últimos 10, 15 años, los chicos están claramente más protegidos, hay muchas más formas de protegerlos, pero nosotros no. Entonces, el melanoma va a ser uno de los tumores que más repique va a tener en incidencia. La próxima. ¿El azul qué era? Disculpa. ¿Qué? El azul que está bajando en el otro. Entonces, cáncer colorectal. ¿Por qué? Porque cada vez se hacen más colonoscopías. Entonces, va a aumentar más la incidencia de pólipos, pero cuando no hay pólipo, no hay cáncer. Entonces, el cáncer de colon va a ser así, ¿sí? Entonces, se empezó la colonoscopía, hoy la charla no es de prevención, pero se hacía a partir de los 50, ahora está establecido a partir de los 45, porque se vio una incidencia que se vino casi 10 años para acá. Entonces, la colonoscopía se empieza a hacer a partir de los 45. La próxima. Entonces, esto es simplemente para que vean, cáncer de mama aumenta la incidencia a partir de la década del 80. ¿Por qué creen que pasa esto? ¿Por qué? Y en cáncer de próstata aumenta la incidencia notoriamente a partir del 85. ¿Por qué? Pasar a la próxima. Exactamente. Por la mamografía y por el PSA. Antes no había mamógrafos, antes el PSA no se hacía. Entonces el cáncer de próstata era una enfermedad rara y el cáncer de mama existía, pero en etapas avanzadas. La próxima. Este es el estudio más grande que hay de cáncer en enfermedades localizadas. Y este es el número de pacientes que se curan, y curarse el médico toma a los 5 años como un objetivo importante. Entonces, el primer numerito es de países subdesarrollados y el segundo numerito es de países, entre comillas, desarrollados. Pero fíjense que el cáncer de mama globalmente se cura en el 85% de los casos. Si vamos a tumores aún localizados, cánceres de páncreas, 5%, ¿sí? O sea, es un número muy bajito. Y a pesar de vivir en un país desarrollado o subdesarrollado, el número no va más allá del 15%. Estos son pacientes con enfermedades localizadas. Fíjense allá los chicos aún, ¿sí? En etapas avanzadas, entre el 80 y 95% en países desarrollados se curan. En países subdesarrollados habitualmente no se curan. Y ese es un gran déficit de la salud pública en general de Latinoamérica, no de Argentina.
Argentina en términos de pediatría tiene buen control de datos, ¿sí? Y buen control del cáncer. Así que Argentina es una excepción en lo que es Latinoamérica. La próxima. Pero lo importante es esto en cáncer de mama, es el descenso progresivo de la mortalidad. Eso en base a la mamografía y un poco a la conciencia y un poco en base a todos los grupos que fortalecen. Pasa la próxima. Entonces, ahora sí vamos a los objetivos del tratamiento. En este caso, a mí me va a quedar la parte de éxito y a la pobre Janina le va a quedar la parte de eventos colaterales de los medicamentos. Objetivo del tratamiento ante semejante problema. Obviamente esto es un... ¿Qué pasa? Este es un camino. Los pacientes cuando empiezan algo, se les dice un camino. Para mí no es un camino. Para mí es la misma vida que uno tiene que ir compartiendo, pero es la misma vida. No es un camino diferencial, pero muchos lo establecen. El camino del paciente, el camino de la familia del paciente. Y en el camino no puede ir por el medio, puede ir por el costado, puede tocar buen tiempo, mal tiempo. El terreno puede ser lleno de obstáculos o no. Pasa a la próxima. A mí lo que me interesa es de la línea punteada, que es el diagnóstico de cáncer, hacia atrás. Que esa es la forma de evitar el cáncer y esa es la prevención, ¿sí? Hoy no es charla de prevención, pero lo que uno debería hacer el foco es de la línea punteada para atrás, antes del diagnóstico de cáncer. Pero hay que mirar para adelante. Y los objetivos en el tratamiento del cáncer, uno es curar, otro es, si el tumor va a volver, que vuelva lo más lejos posible, que eso llama retrasar la recurrencia. Tercero es reducir el tamaño de los tumores para uno poder vivir mejor y que no tenga síntomas vinculados al tumor. Si el tumor provoca síntomas, el tratamiento tiene que atenuar y achicar esos tumores y los síntomas. Prolongar la vida en el caso de no poder curarse y optimizar la calidad de vida. Esos deben ser los objetivos claros que uno tiene que tener cuando hace un tratamiento o cuando el médico le indica un tratamiento y cuando el médico en su cabeza elabora una estrategia, tiene que pensar en esto, no puede pensar en otra cosa. La próxima. Tipos de tratamiento. Pasa a la próxima. Cirugía, radioterapia y medicamentos. Esos son los tres tipos de tratamientos que hoy en día el paciente debe entender y el médico debe saber explicar. La próxima. Cirugía, bisturí, Madame Curie desarrolló el polonio, que fue la primera forma de irradiación a principios de los 1900, y esos son anticuerpos monoclonales, que son los que un poco cambiaron la historia del cáncer. La próxima. Cuando el paciente ve esto, obviamente, no, por Dios, todo esto es invasión, ¿no? Cirugía, medicamento, radiación. Pasa a la próxima. Pero lamentablemente siguen siendo los pilares del tratamiento, ¿no? La cirugía, un mecanismo muy primitivo de control, mato al perro para que no haya rabia, en realidad la rabia no se termina de esa forma. Pero la cirugía sigue siendo un pilar muy importante en el tratamiento. La quimioterapia, los anticuerpos monoclonales, la inmunoterapia, las hormonas y la radiación. Todas palabras que uno no quiere escuchar. La próxima. Entonces uno ve, esa es 2007, una película que se llama Invasión, ¿sí? Uno se siente invadido como paciente y, ojo, como familiar, como amigo y como médico. A nosotros tampoco nos gusta indicar medicamentos, no nos gusta indicar cirugías, no nos gusta. Pero es lo que hay hoy en día y hay que hacer. La próxima. Si uno se tiene que curar, si uno tiene una enfermedad localizada, ¿sí? Hay un término que se llama adjuvancia. Está el bisturí, uno se opera del tumor y uno se saca el tumor y en base a las características que tenga el tumor, uno puede hacer radiación para optimizar lo que hizo el cirujano y medicamentos para evitar que la enfermedad vuelva, o por lo menos tratar de evitar que la enfermedad vuelva. Esto se llama adjuvancia. Pasar a la próxima. La neoadjuvancia es hacer todo antes que aparezca el bisturí. Hacer tratamiento y después llevar la cirugía. Estas son dos de las consideraciones más importantes cuando uno tiene un tumor localizado. Pasar a la próxima. Estos son los números que con adjuvancia uno suma con medicamentos y con rayos en cáncer de mama, sarcomas, cáncer de colon, cáncer de estómago, sarcoma de partes blandas, cáncer de pulmón. Uno aumenta la chance de curarse con los medicamentos en esos números. Y todo esto apoyados en estudios clínicos de hace más de 60 años que involucran en adjuvancia, acuérdense, cirugía y un tratamiento posterior. Más de 1000 pacientes. Uno no puede hacer un estudio con 10 o con 20 pacientes.
Para demostrar esto, que un tratamiento sirve o no sirve, uno tiene que englobar a muchos pacientes de las mismas características para saber si A es mejor que B o si A es mejor que nada. Esa es la estrategia en la oncología de los últimos 80 años. La próxima. Seguimos en el arte de curar. La próxima. Hoy en día es muy importante en algunas localizaciones de algunos tumores ni siquiera operar, hacer tratamientos y radioterapia. Eso es tratamiento con intento de preservación de órganos. Pasar a la próxima. Y eso se hace en tumores de cabeza y cuello para que la gente no pierda la laringe. En tumores de pulmón localmente avanzados para evitar que el paciente no pierda los pulmones. En cáncer de mama, algunos subtipos, uno hace tratamiento y evita la cirugía. En cáncer de recto es fundamental porque uno evita la colostomía. En cáncer de ano, de la misma manera. En cáncer de vejiga, en cáncer de próstata, en cáncer de cuello uterino. Son todos tumores que hoy en día la estrategia es evitar que la persona pierda el órgano y la función. Y las estrategias hoy en día se fortalecen en evitar esa modalidad primitiva, pero todavía muy utilizada, que es la cirugía. La próxima. Cirugía, 3 palabras. Esto era lo que se hacía en 1894, que era la cirugía de Halsted. Se sacaba toda la mama. Es más, sacaban la mama, los músculos y las costillas. Y costillas, porque pensaban que el tumor de mama estaba localizado y cuanto más amplio uno fuese en la cirugía, más éxito el paciente iba a tener. Y no era así. Este Halsted, que fue uno de los primeros cirujanos, en reportar estos datos en 1894. Pasa a la próxima. La mamografía aparece, ¿sí? Aparece como método, ¿sí?, de ver tumores, y este es Salomón, que es un alemán, que hizo sobre 3.000 mamografías de piezas de mastectomías, tratando de ver en 1913, ¿sí?, cómo eran las características de la mama de la gente sacaba, y le sacaba fotos con radiología que había aparecido en ese momento. Este es uno de los primeros mamógrafos y prototipos de la persona en Latinoamérica, no en el resto del mundo, que descubrió las microcalcificaciones. ¿Saben quién fue? Un uruguayo, se llamaba Le Borgne, en 1951. Este fue el aparato que utilizaba Le Borgne para diagnosticar y encontrar esas microcalcificaciones. Y en 1966, cuando un seguro norteamericano dice el cáncer de mama es realmente un problema, yo no voy a asegurar a las mujeres si no tienen hecho una mamografía. Y ahí se largó la mamografía en la década del 60. Y ese es el primer aparato comercialmente disponible para hacer mamografías en Estados Unidos. La próxima. Recién en 1992 aparece el concepto de conservar la mama. ¿Sí? Sacar un trocito de mama e irradiar. Desde 1894. ¿Sí? Fíjense la evolución y el tiempo. Porque este tiempo no es un tiempo perdido. Hay que demostrar para que A sea mejor que B. Y esa demostración requiere muchos pacientes y estudios bien diseñados. Y en el 94 se dejan de hacer los grandes vaciamientos ganglionales, que era lo que provocaba que las mujeres tuviesen grandes edemas. Aparece el ganglio centinela. O sea, son todas fechas claves en la cirugía, en este caso en cáncer de mama. Pasa a la próxima. Radioterapia, una película de 1959 que es Hiroshima Mon Amour, es cuando uno se va a irradiar. Piensa en eso, piensa en la bomba atómica, piensa en lo que es una catástrofe nuclear. Y bueno, hay que entender que eso ha mejorado. Esta mujer está sonriente, pero la gran mayoría de la gente que va a irradiarse no está sonriente. Pero hoy en día la tecnología ha mejorado tanto, ¿sí?, que la toxicidad de la radiación es claramente controlable. La próxima. Estos son algunos datos que hacen un poco a la comprensión de cómo se trata el cáncer. En 1962 descubrimiento del ADN, el HER2, que es una proteína en cáncer de mama muy útil para los tratamientos posteriores, se descubrió en el 80. En el 94 encuentran los 2 genes responsables del cáncer de mama hereditario, que recién en el 2000 y pico Angelina Jolie sale a contarlo, pero esto ya fue descubierto en el 94 o el 95. En el 2001 se secuencia todo el ADN, el genoma humano. Eso es descifrar qué dice nuestro ADN.
Y en el 2010 aparece el genoma del cáncer. Se descifran 36 modelos tumorales distintos. O sea que hoy en día, genéticamente, los dibujitos que yo les mostré al principio, hoy en día ya lo sabemos. Conocemos cuáles son los daños que tiene el cáncer. La próxima. 1908 se irradiaba la gente. Pasa a la próxima. 1946 aparece la primera droga quimioterápica, que era la mecloretamina. Pasa a la próxima. 1976 aparece el platino, que es la droga que cambia la historia en muchos tumores. Pasa a la próxima. 1977, por este tipo, que era un inglés, Craig Jordan, desarrolla el tamoxifeno como un anticonceptivo. ¿Sí? Y recién, en 1970, empiezan los trabajos como anticonceptivo y termina siendo una de las drogas más importantes del cáncer de mama en el 77. Pasa a la próxima. En el 93 y 97 está la fórmula intravenosa y oral del ondansetron. ¿Qué es el ondansetron? Es un antivomitivo. La gente antes que hacía quimioterapia, el 50% se tenía que internar por las náuseas y vómitos generadas por la quimioterapia. Hoy en día, ¿sí? Con el ondansetron del año 93, eso bajó notoriamente. Pasa a la próxima. En el 98 aparece el trastuzumab, que es la droga que cambia la historia en cáncer mama HER2 positivo. La próxima. En el 2001 aparece la primera terapia dirigida. Como si un reguero de pólvora, uno le pone un bloque y ese carril no sigue quemándose. Eso es en un tumor raro, que son los GIST, una forma de sarcomas, y en las leucemias mieloide crónicas. Fue tapa de la revista Time. La próxima. En el 2013 aparecen los inhibidores ciclinas para cáncer de mama, un hecho también importante. Pasa a la próxima. En el 2015 aparece la radioterapia de alta precisión, donde cada vez es más controlable todo lo que uno hace con radiación. Pasa a la próxima. Y en el 2010 y recién en el 2018 cobra un empujón importantísimo la inmunoterapia. Es lo que revoluciona hoy en día el tratamiento del cáncer. La próxima. Estos son todos los medicamentos que utiliza el médico y que tiene que tener en su cabeza: quimioterapia, hormonoterapia, terapias dirigidas, anticuerpos monoclonales, inmunoterapia, anticuerpos conjugados con drogas, células o CAR T-cells y radiofármacos. Pasa la próxima. Vamos brevemente, en los últimos 5 minutos, a contarles 2 palabras de esto. Todo esto tiene un rol curativo en muchos pacientes y en otros tiene un rol de controlar la enfermedad. Por lo menos, a mí no es un término que me encante, pero de cronificar una enfermedad. La cronificación de las enfermedades, y sí, puede ser, pero no me simpatiza mucho el término cronificar, porque si no, uno se va a sentir enfermo toda la vida. Entonces, es control de la enfermedad. Control de la enfermedad. La próxima. Este es el menú, fíjense la cantidad de drogas que hoy en día tiene que tener en la cabeza el profesional, ¿sí? A la hora de ver un paciente con una enfermedad X. La próxima. Quimioterapia, un montón de drogas, en general es mala palabra. El foco de la quimioterapia son las células que duplican, que se reproducen rápidamente. Altera el ADN. Ese es el rol de la quimioterapia. Todas las células que se duplican, la frena. ¿Sí? La frena. Entonces ahí está. Los folículos pilosos, que también tienen células que ciclan, por eso se cae el pelo. Bajan los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y las plaquetas, porque también se forman rápidamente. Y la mucosa digestiva, que también se forma rápidamente, también padece mucho los efectos de la quimioterapia. Por eso la gente tiene diarrea o llaguitas en la boca. Entonces, el foco de la quimioterapia, que es una mala palabra, pero uno no tiene que correr eso, mala palabra, sino que es el elemento que puede curar linfomas, leucemias, tumores germinales, es todavía uno de los principales tratamientos del cáncer. La próxima. Hormonoterapia. Toda célula se alimenta, ¿sí? En general los tumores de mama tienen receptores a los estrógenos que ingresan y activan la célula. Si uno puede bloquear eso, deja de alimentarse. Tamoxifeno, letrozol, anastrozol, exemestano. De acá para abajo pasa lo mismo en cáncer de próstata. Hay receptores androgénicos que al ser estimulados por los andrógenos, que es la hormona masculina, hace que esa célula siga duplicando. Entonces, las antihormonas masculinas y las antihormonas femeninas, para cáncer de mama y para cáncer de próstata, respectivamente. La próxima. Terapias dirigidas. Se conoce muchísimo. Entonces, si esta es la membrana de la célula, o sea, el envoltorio de la célula, se sabe que dentro de la célula pasa todo esto, y esto es en melanoma. Si hay determinadas actividades, en este caso la mutación de un gen que se llama BRAF, genera como un reguero de pólvora dentro de la célula, cuando se activa.
el hombre identificó drogas que bloquean esto. La primera fue aquella, que fue el imatinib en GIS, y aquella es la primer paciente tratada con imatinib que bloqueó esto que es el KIT. Estas eran las metástasis hepáticas del paciente, y esto era a las 2 semanas. Desaparecieron las lesiones. Eso fue en el año 2001, y es el nacimiento de las terapias dirigidas en cáncer. A partir de ahí, cáncer de riñón, cáncer de pulmón, cáncer de vejiga, cáncer de mama, todas las patologías se beneficiaron, pero el puntapié inicial fue en el año 2001, 24 años atrás. La próxima. Anticuerpos monoclonales. La mamá, o el papá, como le queramos llamar, es el trastuzumab en cáncer de mama. Cambió la historia del cáncer de mama. Atrás de eso, para cáncer de colon, el bevacizumab y otros anticuerpos monoclonales, cetuximab y panitumumab. Cambiaron también la historia de la oncología en tumores digestivos. Pasa a la próxima. Y la inmunoterapia. La inmunoterapia es también una forma, ganó el premio Nobel a la medicina, a la fisiología en el 2018, 7 años atrás. ¿Qué hace la inmunoterapia? Esta es la célula tumoral. La célula tumoral libera ciertas sustancias que se llaman antígenos. Todos tenemos células vigilantes que detectan esos antígenos, y con esos antígenos se entrenan glóbulos blancos. Célula tumoral, célula dendrítica, libera antígenos, linfocitos, son enfilados, ¿sí? Como un ejército, aunque no me gusta el lenguaje bélico, pero todos los linfocitos van contra el tumor. El hombre identificó 2 puntos. Uno es para inflamar más, con el ipilimumab, y otro es para bloquear, porque cuando el linfocito se topa con la célula tumoral libera ciertos ligandos y le dice al linfocito: yo soy una célula normal, no me toques. ¿Y qué hace? El linfocito se va. Entonces, ¿qué identificó el hombre? Un anti-PD1 y anti-PDL1. Le saca esto, o sea que la célula tumoral es devorada, ¿sí?, por el linfocito. Pasa a la próxima. Este es el dibujo claro, fíjense, estos son linfocitos T devorándose a la célula tumoral. Eso cambió la historia de la oncología, no solamente para cáncer de mama, para melanoma, para cáncer de riñón, para el linfoma de Hodgkin, para tumores de cabeza y cuello, para cáncer de pulmón, para muchísimas patologías. ¿Sí? Hoy en día la inmunoterapia es un elemento. Estos estudios, pasa a la próxima, fíjense la diferencia, ¿no? Estos son la comparación en 1000 personas, no en 7, no en 8, no en 20, en 1000 pacientes. Para demostrar que algo sirve, uno tiene que tener un estudio correctamente diseñado. Esto es lo que pasaba y lo que yo hacía acá en Fleming en 1999 con los pacientes que tenían melanomas. Se hacía quimioterapia. Fíjense, esta es la curva. Estos son los 100 pacientes que empiezan el día 0. Fíjense cuántos pacientes vivos estaban a un año. Menos del 10%. Menos del 10% a un año. ¿Qué hizo la inmunoterapia en este estudio, que es uno de los estudios más importantes? Casi el 45% de los pacientes está vivo a 10 años. Y pasaron nada más que 25 años entre un hecho y el otro. Esto es lo que hace la ciencia. La ciencia bien aplicada. Después podemos hablar de las verduras que están por afuera, ¿sí?, y de todas las cosas, pero esta es la ciencia bien aplicada sobre la cual el médico, cuando les da alguna recomendación de tratamiento, se tiene que apoyar sobre esto. La próxima. Bueno, hoy en día hay metodología y tecnología mucho más compleja que son anticuerpos marcados con drogas. Entonces son anticuerpos monoclonales que reconocen la puerta, saben que en el cuarto C hay un tumor. Entonces saben llegar al cuarto C, tocan la puerta y le dejan adentro del cuarto C una bombita. Esos son anticuerpos conjugados con drogas, que esa es la nueva tecnología. El ejemplo claro es una droga que se llama TDM1 en cáncer de mama y una droga para Argentina recién aprobada, entre comillas, pero fue aprobada en Estados Unidos hace 5 años, que es el trastuzumab deruxtecan, una droga que cambió la historia del cáncer de mama HER2 positivo. Entonces son drogas inteligentes que lo llevan de la manito, lo dejan en la puerta y le dejan ahí la quimioterapia para que afecte con menos intensidad al resto de las células. La próxima. Radiofármacos. Un mecanismo muy similar, pero en vez de ser una droga, le libera un radiofármaco. Es una forma de irradiación. Le tocan la puerta del cuarto E y le dicen: tome, acá le dejo la radiación, y mata
¿sí?, al microambiente del tumor, lo cual eso genera menos efectos colaterales en todo el cuerpo y es más efectivo, ¿sí?, en el tratamiento del cáncer. La próxima. ¿Cuánto tiempo pasa entre que una droga es pensada en su mecanismo de acción y su aprobación? Hagan la cuenta. Aproximadamente 15 años. Las drogas no son de un día para el otro. Primero porque hay que tener una hipótesis, un racional, hay que hacer un estudio fase 1, un estudio fase 2 y un estudio fase 3 y que hacerlo comparativo con lo que se hace hoy en día. Por eso los tiempos son, salvo la penicilina, que no necesitó ningún estudio clínico, porque en cuanto le identificaron y había infecciones y la gente se moría de infecciones, no necesitó un estudio clínico de esta magnitud. Pero hoy en día, todas las drogas disponibles requieren toda esta logística. Acá, en Estados Unidos, en Europa o donde sea. La próxima. En estadios tempranos el objetivo es curar, ¿sí? Pero esa secuencia de cómo curar es muy importante. El médico, el cirujano, el radioterapeuta, el clínico, el endocrinólogo tiene un rol muy importante en esa decisión multidisciplinaria. La decisión es entre muchos, no es un solo médico en el consultorio. La próxima. En la enfermedad avanzada también el objetivo es vivir mucho más y mucho mejor. Eso puede hacerse en varios escalones, no es necesario recibir el mejor tratamiento en primera instancia o el más tóxico, porque sabe que uno va a tener que utilizar el agua que tiene en la cantimplora durante un lecho o un trecho muy extenso. La próxima. Palabras relacionadas a la quimioterapia, aparece la silla eléctrica, pero caída de pelo, hospital de día, psicoanálisis. Es terrible. O sea, terrible, terrible. Para la gente es terrible. Para el médico también tiene que ser terrible. ¿Sí? Porque el médico también tiene que contemplar eso cada vez que le informa. Pasa a la próxima. La próxima. La próxima. Después vienen las preguntas, que algunas son más banales, otras menos banales, pero todo está en un contexto complejo. La próxima. Entonces fíjense, en cáncer de mama, de la primera consulta, ¿alguien tuvo un familiar o alguien que tuvo un cáncer de mama acá? Entonces, ¿cuánto pensás que puede durar la primera consulta de una persona? O vos has tenido un tumor de mama, ¿cuánto puede durar en tiempo? La primera consulta, no sé, media hora. Media hora. Pero no hay media hora para el médico. Claro, sí. Sí. Lo que no se puede hacer, obviamente, es menos. ¿Por qué? Pasa a la próxima. Pasa a la próxima. Este es un consultorio, pongámosle. Pasa a la próxima. ¿Sí? Un cáncer de mama en una persona joven. Pasa a la próxima. Uno tiene que hablar de todo esto. Pasa a la próxima. Seguir pasando. Tipo de tratamiento, efectos de la sexualidad, alternativas, efectos adversos, tipo de cirugía, lactancia, alopecia. ¿Sí? Reconstrucción mamaria, testeo genético, miedos. ¿Sí? Vida normal, trabajos, hijos, pareja, rayos, incertidumbre. Si uno solamente le pone 3 minutos a cada uno de estos ítems, ¿sí?, no te alcanza una hora. Entonces, es muy difícil atender todos estos reclamos en la primera, pero uno tiene que tener la capacidad de poder satisfacer. ¿Sí? Y en eso está la dedicación del médico. La próxima. Entonces, esta es una mujer con un cáncer de mama. No importa, tiene 40 años, pasar a la próxima. ¿Cuánta gente conoce? Gente de imágenes, patólogos, mastólogos, oncólogos, radioterapeutas, genéticas. Pasa a la próxima. Psicooncólogos, sí, ginecólogos, endocrinólogos, nutricionistas, enfermeros. Toda esta gente yo no la quiero en mi casa. Pero de un día, no se entiende. Pero es Por suerte están. Sí, pero es agotador. Sí, Sí, no, es muy agobiante. para elegir es otra cosa, pero bueno. Sí, también, pero uno tiene que recapacitar cada uno desde su lugar. Si el paciente lo necesita, pero hay que tratar de dosificar y hacer lo necesario y lo correcto, porque atrás de esto venía todo lo que hablamos antes, que son los tratamientos, ¿no? Pero uno ve tanta gente y tantas personas que realmente se ven mal. La próxima. Y aparte que creo que no hay que ir solo, ¿no? No, siempre 4 oídos o 6 orejas son mejores que 2. Pero fíjense lo que el médico también tiene en la cabeza. Esto es cáncer de mama nada más. Todos los tratamientos, esquemas, etcétera, etcétera, etcétera. El médico también tiene sus complicaciones dentro de la cabeza para ir meditando todo esto, ¿no? Por eso cuando hay una consulta breve de primera vez, en general no se satisface lo que ni el paciente necesita ni lo que el médico debe hacer. Y el médico debe hacer todo esto además de examinar, ¿sí? Además de revisar, que es una parte muy importante en lo que es la consulta oncológica. La próxima.
Entonces, ¿esto cómo se logra el mejor tratamiento? Bueno, obviamente que las guías de las sociedades científicas, la regulación, el acceso, no a las drogas, por Dios, lo más importante es el acceso a la buena medicina, que involucra buenos estudios, los estudios cuando corresponden, ¿sí? Buena patología, funciones adecuadas, y no hacer cualquier cosa con la gente ni repetir las cosas 20 veces. La próxima. Entonces, claramente es un trabajo de cooperación, ¿no? Entre el paciente que tiene que dejar todos esos malos hábitos, que uno los tiene que dejar antes de ser paciente, por eso de la línea punteada para atrás uno debería dejar todos esos malos hábitos. Pasa a la próxima. La biopsia es fundamental, pasa a la próxima. El patólogo tiene que estar incluido, el patólogo le pagan 3 pesos con 50 por ver una biopsia, ¿eh? 3 pesos con 50. Así las miran. ¿Sí? La responsabilidad es fundamental y en eso, bueno, obviamente, el patólogo con experiencia, con prestigio, etcétera, lo ve con detalle, pero la tecnología diagnóstica es fundamental. Pasa a la próxima. La tecnología terapéutica también, sí. Sí. La ciencia, sin ciencia, como verán, no hay avance. La metodología complementaria, no hacerse un PET cada 5 minutos, una resonancia, hacer lo que el médico racionalmente les diga. Las compañías farmacéuticas son también una parte muy importante entre financiar o hacer realmente meterse con el Estado para poder tratar de establecer pautas correctas para cada uno de los países. No hablo del individuo, sino tener una política correcta. ¿Sigue pasando? Compañías genómicas, hoy en día hacerse testeo genético es fundamental para saber si hay herencia. En cáncer de mama hay un montón de plataformas genéticas que a uno le evitarían hacer quimioterapia. Entonces, eso también, y es de alto costo, tratar de traerlo a la tierra. Y si no, que no lo traigan, que quede de la Argentina para afuera, pero si lo traen, tratar de que sea accesible para la gran mayoría de los argentinos que nos enfermamos de cáncer. La próxima. Tercer pagador, prepagas, obras sociales, sindicales, gremiales, no gremiales. Es fundamental que el tercer pagador sea consciente de esto, pero como que no hay números, no saben la cantidad de población, no saben el valor de los medicamentos, no saben que traer 3 malas mamografías es mucho más caro que una sola mamografía bien hecha. Todo eso genera una disrupción en el sistema que hace que la inequidad sea una de las razones más importantes por las cuales instituciones como Fleming, con una población medianamente estable, con gente que trata bien a la gente, sobresalga respecto a esto. Y eso pasa en el hospital italiano, pasa en el hospital británico, en el hospital. O sea, haciendo las cosas bien sí sobresale, pero esto hay que ir un poco más allá. Hay que participar en la ciencia, hay que estar incluido dentro de todas estas pautas o normas para poder desarrollar una mejor oncología. Y que no sea el médico que tenga que tratar, sino que sea el médico que pueda aconsejar prevención. La próxima. Auditores, que el auditor sea oncólogo. El Estado tiene un rol obviamente fundamental, cosa que está medianamente ausente siempre. La próxima. Sociedades científicas, instituciones médicas, organizaciones no gubernamentales o agrupaciones de pacientes. Todo esto tiene que trabajar en forma coordinada para que la gente se enferme lo menos posible, ¿sí? Y si se enferma, que reciba el mejor tratamiento posible. La próxima. La próxima. La próxima. Bueno, después de un tratamiento el camino sigue, ojo, porque no se terminó ahí. El miedo, la incertidumbre, los estudios al cohete, los estudios bien hechos, todo eso también. ¿Sí? Porque hacerse estudio todos los meses no garantiza nada. Ahí sí, asesorarse, el médico tiene que estar muy presente, la visita, la revisación es fundamental en el seguimiento porque el camino sigue y tampoco es fácil. La próxima. Bueno, sí, se me ocurrió ponerla. Cada una de las cosas tenía una película que no se venció, pero Mover Cinema Paraíso es una película, las películas más lindas me parece que de la historia, que mirando para atrás uno también puede sacar muchas cosas y transmitirlo también es muy importante. No solamente lo nuevo, que es lo que a uno le piden, sino también lo que hay para atrás. Pasa a la próxima. Pasa a la próxima. Pasa a la próxima. No todos los tumores son iguales aunque parezcan. Existen distintos tumores aún dentro del mismo cáncer de mama, dentro del cáncer de colon, dentro del melanoma, dentro del sarcoma. Existen distintas enfermedades. Yo no tengo un par que tenga la misma enfermedad que ha tenido o que he tenido. Entonces, en eso también sean conscientes cuando uno es educado y trata de replicar algo. Pasa a la próxima. Y siempre el tratamiento depende de cada caso particular. La próxima. El éxito, bueno, Racing perdió, pero bueno, acá un éxito es lo que me tocó hablar a mí, llegar hasta una semifinal o una final, para un pueblo futbolero como la Argentina, que nos gusta lo popular. Bueno,
A mí Racing es una de las debilidades. Eso es el éxito. Hasta la próxima. Y a mí me tocó hablar del lado claro de la luna. Bueno, ahora a Janina le va a tocar el lado oscuro de la luna, que son los efectos tóxicos. Así que bueno, gracias por su atención. Gracias. Dani. Sí, ahí me pidieron 5 minutos, chicas. La voy Vale. cargando si Si quieren. quieren en el medio hacer alguna pregunta mientras Janina carga, no hay ningún problema. Ayudar con lo que necesiten. Genial, ¿vos? Perfecto, remándole a la vida, como decimos. Una consulta aquello por fuera de esto. ¿Qué pasa? Lee en las redes más sobre las inyectables, cosas. El Es un objetivo tratamiento es paralelo. es, lo que yo te mostré está apoyado en la ciencia. Exacto. El resto no es ciencia. Que te mencioné lo que se hace. Lo que no te mencioné lo que no se hace. No se debería hacer. ¿Sí? Obviamente, comer con azúcar, comer con edulcorantes, ponerte off, ponerte de zona, ponerte... Son todos mitos populares. Mitos populares. Y los mitos populares, como decían, es más difícil erradicar un mito popular que romper un átomo. Entonces, es muy difícil erradicar los mitos populares. Dentro del charlatanismo en oncología, los dos países con más charlatanismo en el planeta, ¿cuáles son? Charlatanismo significa hacer cosas que se venden como útiles para tratar y en realidad se basan en una pseudociencia o no ciencia. ¿Puede ser Venezuela? Suiza, son bastante prejuiciosas. Suiza. Son bastante prejuiciosas. No, no, Suiza Cuba. y Alemania. Mira, Países hiperdesarrollados, donde a diferencia de países subdesarrollados como nosotros, la promoción no está en la televisión, ni en la radio, ni en ningún negocio. Es completamente ilegal. Pero son de los países que tienen más charlatanismo o medicinas alternativas. Tal es así que en los años 90 los alemanes estuvieron obligados a poner en un estudio de melanoma una rama de tratamiento con el Orbis, que era un medicamento que se utilizaba, entre comillas, no era medicamento, pero que todos los alemanes lo recibían, ¿sí? Porque decían que como las vitaminas o como los complejos, etcétera, curaban el cáncer. Lo pusieron dentro de una rama de un estudio. Obviamente fue la peor rama. Pero eso es, por lo menos, trasladar de una cosa popular a hacerlo ciencia y no resulta. Hubo también un ejemplo acá en Argentina, hace unos años atrás, de un veneno de serpiente, en 1983, donde se hizo un estudio recién en 1990, donde el estudio se hizo en Tucumán y el estudio también fue negativo. Entonces, todas las cosas que te dicen en el barrio, que te maneja el almacenero, que maneja el carnicero, un amigo, un familiar directo, un compañero de trabajo, alguien que te quiere, te lo dice con la mejor intención, pero eso está cargado de sentimiento, no está cargado de ciencia. Lo cual es muy importante, muy importante. Siempre hay que preguntarle al médico y que el médico responda con claridad, ¿sí? Si sirve o si no sirve. yo llegué a tomar algunos de esos ampollitas, pero creo que es un mes. El problema es que en los ensayos clínicos que nosotros nos basamos, una de las cosas que nos dicen cuando tenemos criterios de inclusión y de exclusión para entrar en probar nuevos medicamentos es que el paciente no esté tomando ningún tratamiento alternativo. Entonces no sabemos qué interacciones farmacológicas podría haber ante un medicamento desconocido. Entonces, como médicos, decir sí, tómelo con seguridad y con tranquilidad, no podemos aseverarlo porque realmente no hay datos de qué pasaría con la interacción farmacológica en un ensayo realmente bien hecho. Creo que esa es la definición. Nadie quiere decirles que no a algo que uno puede pensar que es complementario o que otros dicen esto es inocuo. Porque para decir que es inocuo tendría que tener un ensayo clínico que realmente lo haya evaluado esa situación. Y además la mayoría de esas la gran mayoría forma parte de lo que es el charlatanismo popular. Entonces, apoyado en algo cuando hay una desesperación, como vieron el cáncer de páncreas. Si solamente el 15% de la gente accede a la palabra curarse, hay un 85% de gente que se va a morir. Entonces, no me importa lo que me dice el médico, yo voy a tomar lo que venga. Si tengo que hacer la vertical acá en el medio de Kramer cuando pase el colectivo, la voy a hacer igual.
Bueno, pero en eso hay que tener cierto mecanismo de racionalidad, y los más interesados en que la gente se beneficie es toda la comunidad científica. Un avance chico de beneficio del 1%, puede saltar al 10%, pero aunque sea un 1% mejor, es algo mejor que lo que teníamos. Y como dice Janina, todas estas cosas deben ser sometidas a investigación. Cuando algo no está aprobado, uno no lo puede recibir y no lo puede tomar. ¿Sí? En nuestro medio, ANMAT es el ente que regula, la FDA en Estados Unidos y la EMA en Europa. Son los entes que regulan la aprobación de nuevas tecnologías medicamentosas y de alimentos. Así que bueno, eso hay que tenerlo siempre claro. Porque si no, hacer lo que a uno se le ocurre, no. Ahora, con este recorrido histórico que hicimos en tan poco tiempo, podemos pensar que lo que viene va a ser mejor si le agregamos la prevención, el tratamiento evitable, etcétera, etcétera. Ustedes no van a tener trabajo. Mejor, claramente mejor. No, lo digo. No solamente, está buena la consideración. Como verás, el cáncer es una enfermedad súper compleja. No es lo mismo un linfoma que un cáncer de mama, dentro del cáncer de mama, no un cáncer de mama negativo, un cáncer. La biología del cáncer es una enfermedad compleja. Cosa que la pregunta siempre es, doctor, ¿va a existir una vacuna para tratar todos los tumores? La respuesta es no. ¿Por qué no? Porque es tensión arterial, que no tengamos artritis reumatoidea, que haya una vacuna para ser eternos. ¿Sí? Va a ir mejorando la expectativa de vida. ¿Sí? El agua mejor nos llevó a vivir hasta los 40 años. Los antibióticos nos llevaron a vivir a los 50. Los antihipertensivos hasta los 70. ¿Sí? Los fibrinolíticos hasta los 80. ¿Sí? Y eso es progresivo y acumulativo por el avance de la ciencia. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. El milagro claramente no existe, sí el conocimiento. Y el conocimiento puede llevar a algún camino que hoy no sabemos si mañana sí, claro que sí. Todo esto va a ir mejorando. Se va. Ese número que les mostré de melanoma era imposible de imaginar en 1998, no en 1904, en 1998. Entonces, todo eso sí suma muchísimo, y la esperanza para la gente no es lo último que se pierde, es lo que tiene que tener como zanahoria para adelante. Por eso cuando hablamos de cronificar el tratamiento, cronificar la vida, si vos no desayunás, almorzás y cenás, en 3 meses no estás. Que lo estás haciendo de manera paliativa. Nadie piensa eso. Entonces, si uno está bajo tratamiento, un tratamiento efectivo, bueno, tiene que disfrutar la vida como el otro vecino que no está recibiendo tratamiento. Entonces hay que hacer que ese tratamiento sea lo más y lo menos tóxico posible. Bueno, muy bien. Gracias. ¿Quieren pasar a servirse algo para tomar o comer algo? Bueno, si quieren, agarren algo, y si quieren, en breve ya continuamos o directamente continuamos, como ustedes. Sí, sírvanse 2 minutos y ya continuamos. Bueno, me voy introduciendo. Soy Janina Fluger, soy médica oncóloga, formada acá en la institución. Eternamente y me especializo más que nada en el área de los tumores de piel y los sarcomas, que son tumores de las partes blandas o los tejidos de sostén del cuerpo. ¿Cuáles son las partes blandas? Grasa, músculo, hueso, cartílagos, la panza de gatos, bastante interesante, son tumores poco frecuentes. Por eso es tan complejo a veces tratar esa patología, porque además hay poca investigación y desarrollo de nuevos fármacos en patologías menos frecuentes también. No la presenté a Janina. Janina es médica del Instituto Alexander Fleming, fue residente acá, también becaria de FUCA, y hoy en día ella es la jefa del área de melanoma y sarcoma. Es polifunción, multifunción, madre, esposa, una persona muy inteligente y está coordinadora esencialmente del área también de investigación, lo cual Janina tiene muchísima experiencia en eso, ha desarrollado, bueno, toda su carrera. ¿Cuántos años llevas acá, Janine?
Decirlo ya. Sí. Yo ya estoy de ahora, ya me pasa. Antes no tenía problema, ahora ya estoy en el rango de que no me gusta decirlo tanto. 12 de recibida, 15, No, pero 15 años en la institución. Así que bueno. Y sí, eso que les contaba antes, bueno, estoy en el área de lo que es PRIEL y sarcomas, pero mi mitad del día es en el de investigación. Así que desde que empecé, fue mi primera función, y es algo súper interesante, porque es la posibilidad de traer nuevos fármacos, nuevas opciones terapéuticas para los pacientes, porque siempre lo que primero pensamos es en el paciente. Nosotros como médicos, ser como los primeros en orgullo de decir yo participé en ese estudio, ¿sí? Así que bueno, y también justamente participar de los ensayos clínicos, como son muy estrictos en determinadas normas, nos hacen aprender a manejar los efectos tóxicos, porque ellos te dicen, si tiene tantos glóbulos blancos tenés que hacer esto, si tiene tal situación puede ser esto, entonces sabés porque tenés que ir a leer si da o no da y estar súper actualizada con respecto a eso. Hay laboratorios más chicos, hay laboratorios más grandes, todos van a desarrollar diferentes fármacos en desarrollo para farmas más grandes que farmas más chiquitas. Pero bueno, va a cambiar. ¿Puedo pasar? Acá no. Parece que voy a necesitar ayuda desde acá. No sé cómo lo pasaron antes. Vamos a... Bueno, laterales. Voy a definir algunas criterios. Ser lo mismo, pero no son estrictamente lo mismo. Y cuando hablemos específicamente de hablando de otras moléculas también. Pasamos a la que sigue. No sé, ¿la que sigue? Bueno, entonces primero vamos a hacer definiciones de qué son los efectos colaterales. En realidad nosotros no utilizamos mucho la... no es estrictamente, lo utilizamos con esa terminología. Vamos a hablar de algunos tipos de efectos colaterales, si podemos prevenirlos, porque hay algunos que podemos o prevenirlos o alertarlo al paciente, y en eso creo que es lo más interesante de nosotros como oncólogos, de que le podamos explicar al paciente cuál es el perfil de toxicidad del tratamiento que vamos a elegir, primero para que el paciente no se asuste en tiempo y forma, porque dice, esto me lo dijeron. ¿Qué herramientas tenemos para manejarlos? Y después vamos a hablar un poquito específicamente de toxicidades inmunomediadas como ejemplo de qué es lo que vemos nosotros para cada subgrupo de moléculas que tenemos en lo que es la oncología. ¿A que sí? Bueno, como definición de efecto colateral, es cualquier efecto no intencional de un producto farmacológico que se utilizan dosis normales, es decir, no en sobredosis. Tenemos que descartar que ese efecto indeseable o colateral no haya sido por una sobredosis en un humano, que haya sido probado en un humano, y que esté relacionado con las propiedades farmacológicas de ese fármaco en sí. La que sigue no es exactamente lo mismo que el efecto secundario, donde es un efecto indeseable de un fármaco en forma colateral. Por ejemplo, la definición más fácil acá es la del antibiótico. ¿Sí? El antibiótico ¿sí? Pero no es el fin de lo que yo estoy buscando. Mi fin es curar una infección, pero como un efecto secundario, el paciente puede tener una diarrea por disbacteriosis. Y un efecto adverso puede ser cualquier efecto también indeseable que ocurra cuando el paciente está recibiendo un fármaco, pero que puede estar relacionado con ese fármaco o no. Y ahí va a venir el expertise del médico de decir, ese que está teniendo el paciente
¿Tiene que ver con la droga o tiene que ver con otra cosa? ¿Tiene relación con Son todos efectos colaterales, efecto secundario y evento adverso. Los usamos medio parecido, sin embargo no es estrictamente lo mismo. La que sigue. Y acá vemos reacción adversa y efecto secundario. Todos son no deseados, porque no son cosas que nosotros deseamos como efecto terapéutico para nuestro paciente. Algunos van a ser predecibles, otros no, y eso va a cambiar si es un efecto secundario. Por ejemplo, yo sé que como efecto secundario un antibiótico, predeciblemente puede dar una discapacidad impredecible en algunas cosas. Hay algunos que son de menor gravedad o de mayor gravedad cuando es una reacción adversa, y a veces hay otros factores que pueden embarrar un poco la cancha a la hora de poder definir cuál es el causal. Muy bien, la que sí. Bueno, ¿qué evaluamos nosotros como médicos cuando tenemos un paciente con un evento adverso? Vamos a llamarle evento la carga médica. Primero el grado, puse del 1 al 5. Vamos a ver que lo que es de oncología, nosotros nos gusta estandarizar y usar guías para ver qué grado en este caso tengo que comportarme yo. Entonces, si es, vamos a hablar, un rash cutáneo, es decir, el paciente se brotó, es un grado 1, 2, 3, 4 o 5. Eso es una graduación, por ejemplo, de la CTC, hoy por hoy estamos en la 5, y nos va diciendo, es un grado 1 cuando es menos del 10% de la cantidad del tegumento del paciente. Es un grado 2 cuando es hasta el 30. Es un grado 3 y va cambiando el porcentaje o tiene compromiso de mucosa, y entonces me va diciendo, no solamente el grado, sino qué le tengo que indicar a mi paciente. Obviamente son guías, pero el paciente es individual. Entonces, a veces hacemos cosas que no son estrictamente de las guías, pero nos van a ayudar para saber el manejo del paciente. La seriedad, ¿es un evento que es serio? ¿Yo lo tengo que internar a este paciente? ¿No lo tengo que internar? ¿Está relacionado con el fármaco que le estoy dando? ¿O tengo que pensar en otro fármaco? Porque a veces en el interrogatorio con el paciente descubro que en realidad el paciente está tomando otro fármaco y es o una interacción medicamentosa o es el otro fármaco el que le está dando esa toxicidad y en realidad no es la droga a la que yo asumo que era ese evento adverso. Y la causa del evento, que está parecido a lo que es la relación, la que sigue. ¿Cómo podemos prevenir estos eventos adversos? La que sigue. Primero, informar. Tenemos que informar nosotros como médicos, porque nosotros tenemos que estar instruidos, y eso es muy importante. Por eso nosotros hacemos reuniones similares a estas, pero no con el cuerpo médico. Por eso vamos a congresos, por eso leemos en internet y tenemos también meetings para poder informar cuáles son los posibles efectos tóxicos. Y tengo que yo, como médica, también instruir a mi equipo. Somos un equipo multidisciplinario. Tengo que avisarle a la enfermera que está pasando un medicamento también tiene que saber si se brotó el paciente, si me aumentó la presión, si puede estar relacionado o no con ese fármaco, ¿sí? Tengo que avisarle en la primera charla, en esa charla que hablamos de millones de cosas o que intentamos abarcar un montón de cosas, le explicamos al paciente qué tratamiento va a recibir y qué efectos tóxicos puede tener. Más allá que, por ejemplo, cuando son tratamientos endovenosos, tienen una charla especial la primera vez con un enfermero y con un médico en el hospital de día, donde le van a dar toda esta información, que puede ser muchas veces escrita en el hospital de día, no es, o es de buena práctica, que nosotros en el consultorio le expliquemos la mayoría de esta información y le escribamos en un papelito y que también esté acompañado por un familiar. Porque a veces uno se olvida, pero el otro se acuerda y a nosotros nos ayuda que haya habido otra persona, ¿sí? Y también le podemos explicar no solamente ese listado de las cosas más importantes, tampoco lo tenemos que llenar de tanta información que no la va a poder retener, se va a asustar, sino también decirle cuál va a ser el posible manejo. Vas a tomar esta pastilla puede dar fiebre en el 50% de los pacientes. Si tenés fiebre, la dejás de tomar por 48 horas y tomas un antipirético. Recién cuando estés sin fiebre la podés retomar. Que el paciente esté avisado, que el paciente más o menos sepa qué es lo que tiene que hacer. Porque a veces ha pasado que en una situación así de fiebre, el paciente espera que se le vaya sola, porque dice, no, cuando se termine el efecto del medicamento se me va a ir solo. La fiebre no se fue y la pasó muy mal y podría haber tomado
un antipirético, un antitérmico, y lo podría haber pasado mejor y cortar ese efecto indeseable más rápidamente. La que sigue. Para todo esto tenemos que conocer nosotros y el paciente someramente la droga que va a recibir o el tratamiento que va a recibir. Siempre le explicamos, esto se toma de esta forma, esto le explicamos cómo se administra, si hay un horario de preferencia. Hay medicamentos, los que son orales y que el paciente tiene que tomar en la casa, que tienen relación y causalidad con lo que es la comida. Entonces tiene que comerlo con comida, sin comida, en qué momento. Hay pacientes que lo toleran mejor a la mañana, pacientes que lo toleran mejor a la noche, y indagar en la consulta médica qué interacciones farmacológicas o qué comorbilidades tiene el paciente a la hora de saber, bueno, no, este medicamento puede dar hipertensión y mi paciente ya toma 3 medicamentos para la hipertensión. Entonces, avisarle al paciente y eventualmente que haga un registro de la tensión arterial y que vea a su cardiólogo. Y si hay otro medicamento que da menos hipertensión, eventualmente en ese caso elegir un medicamento más acorde a sus comorbilidades. Un paciente que va a recibir inmunoterapia y tiene una enfermedad autoinmunitaria, quizás, si tiene otra opción, no es la mejor hacer inmunoterapia. Entonces son todas cosas que nosotros tenemos que indagar en la consulta médica. Por eso es que 30 minutos habitualmente no nos alcanzan la consulta médica, porque podemos tener un problema, digamos, no, y no desde lo legal, por el paciente, siempre pensando en el paciente. ¿La que sí? Hay algunos eventos que nos podemos anticipar y podemos dar medicamentos preventivos. Por ejemplo, hay algunos medicamentos que se llaman, por ejemplo, el cetuximab, no tienen que saber nombres específicos, que se utilizan en cáncer de colon, que puede dar acné. ¿Sí? El paciente se brota como un adolescente con muchos granitos en la cara. Entonces, si nosotros sabemos que ese medicamento en un 70% le va a dar ese efecto tóxico, lo podemos derivar previamente al dermatólogo, que ya sabe cómo tratarlo, o nosotros empezarle un tratamiento con algunas cremas preventivas para minimizar ese efecto tóxico, que no es tan importante quizás, pero que sí afecta la calidad de vida del paciente, que esté todo lleno o brotado su cara, que es su parte más visible, ¿sí? Y buscar el evento adverso, ¿sí? Nosotros en la consulta, el paciente ya empezó, bueno, te brotaste, te pica, te esto, te aquello, buscarlo porque a veces el paciente no se da cuenta. Entonces, en el interrogatorio y en el examen físico. Yo ayer vi un paciente que me dice, estoy fantástico, ¿no? Le levanto la remera y tenía toda la parte de atrás, del dorso, todo brotado. No era relevante, pero el paciente, como es en el dorso, le había pasado desapercibido y quizás con una crema podíamos resolverlo esa situación. Entonces, es importante interrogar y también revisar al paciente. Más hacia, como vamos a ver ahora en un ratito, hacia el inicio del tratamiento, porque muchos de estos efectos tóxicos se dan al inicio del tratamiento. La que sí. El trabajo para manejar las toxicidades tiene que ver con un trabajo multidisciplinario, ¿sí? Hay eventos adversos, que muchos los intentamos manejar en oncólogo. No nos gusta fraccionalizar al paciente a que vaya al endocrinólogo para un hipotiroidismo, a que vaya al cardiólogo para una hipertensión. Si podemos, como somos de base clínicos, hay muchas cosas que podemos resolverlos en la misma consulta nosotros. Pero cuando nos excede, está muy bien que el cardiólogo, que el dermatólogo, que el endocrinólogo también sepa de los efectos tóxicos de los medicamentos y cómo tratarlos, ¿sí? Todas las áreas tienen que tener el conocimiento, estas subespecialidades. Nosotros como oncólogos, yo les dije, inicialmente intentamos tratarlos nosotros, pero también tenemos que saber cuándo derivar. Cuando algo nos excede, también tenemos que derivar al paciente. Y todos los interconsultores tienen que conocer de los tratamientos que tenemos en la actualidad, que como Matías les contó, fueron cambiando en el lapso de tiempo. Por suerte fueron cambiando. La quimioterapia, no les quiero decir que es obsoleta, pero ya es una herramienta que se ve superada por nuevos tratamientos farmacológicos en algunas cosas. Obviamente hay muchos tumores que la quimioterapia es todavía el caballito de batalla, pero para otras han cambiado y en eso necesitamos formar a estos equipos multidisciplinarios. Y la guardia también, porque en la guardia a veces es el primer momento donde viene el paciente y deberían estar formados para saber si está relacionado o no con los fármacos que están recibiendo y cómo tratarlos.
Más allá de que nosotros los oncólogos estamos permanentemente al teléfono y podemos advertir y resolver alguna situación. La que sigue. Esto que les contaba antes, tenemos guías para hacer estos grados de toxicidades, que eso van a estar dados por los síntomas que tiene el paciente, por exámenes complementarios, por ejemplo, una neumonitis, me inflamó el pulmón. El paciente puede estar asintomático, pero tiene una tomografía que tiene infiltrados pulmonares, y entonces esos exámenes complementarios me ayudan a ver en qué grado de toxicidad está el paciente. Y esas guías me van a ayudar para ver qué tratamiento le tengo que dar, si el manejo puede ser ambulatorio o si el manejo tiene que ser en intervención. ¿La que sí? Esto es lo que le decía, son muchas tablas de esta forma, ¿sí? Esto es algo general, vuelvo a repetir, el CTC que estamos utilizando ahora ya es la versión 5, donde me dicen, en el grado 1 el paciente está asintomático, no tengo que hacer ninguna intervención, grado 2 es moderado o mínimo, grado 3 ya es más severo, 4 tiene riesgo de vida y 4 es un paciente que ha fallecido. La que sí. Pero, como les contaba, esta seguirá pasando, que tiene varias flechitas en el medio, varias... ¿Sí? Ahí está. Prevenir, para poder prevenir algo tenemos que informar al paciente. La que sigue. Para anticipar hay que preguntar en cada visita para detectar. Hay que descartar otras etiologías, porque a veces un paciente puede tener diarrea, pero capaz que lo que pasó no es que tiene diarrea por el medicamento, sino que tiene una infección. La que sigue. Suspender el tratamiento cuando es necesario. Iniciar inmunosupresores porque no era algo más hacia la inmunoterapia, y monitorear en caso de que haya tenido que suspender el tratamiento, si resolvió el efecto adverso, si tuvo una recaída o alguna recurrencia. La que sí. Como verán, hoy por hoy puse estas, pero tenemos muchísimas más intervenciones para con nuestro paciente. Habíamos hablado algo de la quimioterapia, de las terapias dirigidas, de inmunoterapia, que vamos a ver un poquito más extenso ahora, la radioterapia y la cirugía. Vuelvo a repetir, cada vez hay más. Los anticuerpos, los ADC, son nuevas estrategias. Los TILs, los CAR-T-cell, son cosas nuevas que se vienen. A veces los trasplantes de médula para algunos pacientes. Terapias localizadas también. Y cada uno de ellos, porque cuando hablamos de toxicidades, no hablamos solamente de toxicidades a fármacos, podemos hablar de un efecto tóxico, un efecto adverso, también a la radioterapia. El paciente hizo una radioterapia en la mama y tuvo una dermatitis radiante o una neumonitis y atravesó un poquito el pulmón. La cirugía, pudo haber tenido que resecar una fracción o un segmento interesante del intestino y después el paciente tener un síndrome de intestino corto. Entonces son todos efectos indeseables de diferentes estrategias que vamos a tener. Para todo esto el paciente tiene que estar informado sin lugar a duda. La que sigue. Voy a hablar ahora más que nada para toxicidades inmunomediadas. Antes de seguir, ¿quieren hacerme alguna pregunta? ¿No? Sigamos entonces. Sigue. Una de las estrategias terapéuticas más modernas, que ya están más viejitas, pero ya llevan con 10 años, por lo menos entre 10 y 15 años, no creo que llegue, es la inmunoterapia. Con esta inmunoterapia, más allá que utilizábamos algunos fármacos anteriormente, que era el interferón y algunas interleuquinas, son fármacos relativamente nuevos que usamos en las estrategias terapéuticas. ¿Sí? Entonces tuvimos que aprender cuáles son sus efectos tóxicos. Con respecto a la inmunoterapia tenemos que saber que tenemos que avisar al paciente que, como acá trabajamos sobre el sistema inmunitario de la persona y los glóbulos blancos van dando vueltas por todos lados de su cuerpo, esa toxicidad puede ser en cualquier parte. Más allá de que uno tiene siempre tablas de frecuencia de qué es lo más frecuente, le tenemos que avisar al paciente de que las toxicidades, pero para cualquier situación, puede ser en cualquier órgano o sitio de su cuerpo. Siempre hay que sospechar, eventualmente cuando... Bueno, esperemos 2 días, capaz que comiste algo. No, hay que estarle un poquito más atrás con lo que es la inmunoterapia. Reconocimiento temprano es fundamental, el trabajo multidisciplinario también, y educar al paciente para consultar. Y esto aplica a conceptos generales, no solamente con la inmunoterapia, con otras cosas. La que sí. Como les contaba,
Toxicidad cutánea, intestinal, hepatitis, endocrina, neurológicas, la que sigue. Pero vemos que en definitiva pueden ser en cualquier parte del cuerpo las toxicidades inmunológicas. Como hablaba previamente, las toxicidades en general, esto es para inmunoterapia, son más frecuentes que aparezcan al inicio de cualquier tipo de tratamiento, porque es la primera vez o las primeras veces que el paciente recibe un tratamiento. Entonces, generalmente es más frecuente al inicio. Sin embargo, hay algunas toxicidades, como lo vemos ahí en semanas, que empieza más o menos a la segunda semana y después cae, pero hay algunas toxicidades con inmunoterapia que pueden quedar crónicas en el paso del tiempo. Por ejemplo, una endocrinopatía, una afección de la tiroides, un hipotiroidismo, que es una patología bastante habitual en la población en general, sin haber recibido ninguno de estos tratamientos, pueden ser efectos crónicos a largo plazo. El paciente tiene que saberlo, no es grave esa situación, pero ven como nosotros vamos sabiendo, según el grupo farmacológico, la cinética de cómo van apareciendo, temprano, más tardío, resuelven, a veces quedan crónicos, ¿sí? Y si yo me voy a la quimioterapia, también nosotros sabemos que en un paciente es un ciclo de quimioterapia de 21 días, que las primeras 48 horas es más frecuente que el paciente tenga náuseas y vómitos, entonces le advertimos. En ese periodo el paciente tiene que tomar tales antieméticos, que tiene que hacer en caso de que persistan, y que después, más o menos al 5.º día, y con recuperación al 15º o 15.º día, ese es el tema de las defensas, ¿sí? Entonces, hay cinéticas propias de cada estrategia terapéutica que le podemos conversarlo con el paciente, porque a veces tienen los permitidos, que yo le llamo. Entonces, si el paciente hace un ciclo de quimioterapia cada 21 días, y a veces mis permitidos son esos 2 o 3 días antes del próximo ciclo, donde se quiere comer una ensaladita de algo crudo y digo, bueno, si lo haces bien, cómetelo, o ir a alguna reunión o alguna cosa especial, bueno, porque vuelvo a repetir, hay que intentar normalizar estos tratamientos y no vivir solamente aislado en ese periodo de lo que dura el tratamiento, la que sigue. Y aparecen toxicidades raras, y que aparecen estas toxicidades con la inmunoterapia raras, que son, ya están descritos, que pueden aparecer hasta 12 y 18 meses posteriores de haber empezado el tratamiento y hasta de finalizado el tratamiento. Hay pacientes que finalizaron el tratamiento y tienen toxicidades posteriores. Esto es para quimioterapia, para inmunoterapia. Para quimioterapia es durante el periodo donde el paciente tiene su tratamiento, la que sigue. Esto para mostrarles qué es lo que nosotros vemos. Cuando estudiamos y vemos los ensayos clínicos, a veces comparamos diferentes inmunoterapias, en este caso, con una droga, con 2 drogas, y vemos los porcentajes, cuál es más tóxico que el otro, cuál es más tóxico en qué órgano, para ver cuál se adecua a lo que queremos con ese paciente. Necesito que el paciente responda rápidamente, quizás voy a ir con lo más tóxico, pero le tengo que advertir al paciente que es lo más tóxico, quizás quiero cosas menos tóxicas, y entonces, la situación que sea, uno va comparando diferentes estrategias terapéuticas con también el perfil de toxicidad. La que sigue. Esto es lo que les contaba, vemos el tiempo en que aparece y si resuelve o no, si puede quedar crónica esa toxicidad o por lo menos un periodo más largo de su tratamiento. La que sigue. Que sigue. Y la que sigue, me parece que tiene 2 cuadritos. ¿Nada más? La que sigue. La que sigue, porque esta ya la vimos. Y esta tiene varias para abajo. Entonces, acá vemos, según esos grados a manejar al paciente. Grado 1, el paciente está ambulatorio, generalmente no tengamos que hacer absolutamente nada, la que sigue. Grado 2, le ponemos corticoides, todo lo que es inmunoterapia. Pensemos que el mecanismo de acción de esta droga es activar al sistema inmune, pero ese sistema inmune a veces se activa en demasía y se vuelve loco, y así como quiere comerse el tumor o matar al tumor, empieza a inflamar o a intoxicar al resto de otro tejido normal. Entonces ahí le tengo que decir al sistema inmune, te pasaste de la raya, estás muy alterado, tengo que bajarte. Y el primer escalón es el inmunosupresor y son los corticoides. La que sigue, si nos mandan con corticoides a bajas dosis, aumentamos los corticoides, la que sigue, y a veces hasta los internamos a los pacientes. Muy bien. Seguimos.
Si no mejora con corticoides de inmunoterapia, generalmente pasamos a otro tipo de inmunosupresor. Vamos a la que sí. Vuelvo a repetir que tenemos guías que van estandarizando diferentes consejos o consensos que nos van diciendo cómo manejarlo, ¿sí? Por lo menos 3 guías ahí o 4, y hay diferencias entre cada una de esas guías. Cada médico se maneja mejor con la guía que está más acostumbrado. Pero son parecidas pero no iguales. La que sigue. Por eso es el dicho de cada médico con su librito, y puede haber diferencias entre una opinión y otra, y tiene que ver con esto de las diferentes guías y cómo el médico está acostumbrado a tratar a su paciente. Diferentes inmunosupresores para la inmunoterapia. Vamos a avanzar. Y estos son datos de Fleming, de cuando habíamos quizás empezado, porque es interesante también tener nuestros propios datos, ¿no? De qué pasa con nuestros pacientes, porque una cosa es lo que leemos en la bibliografía, un paciente ideal, pero el paciente asistencial es un poquito distinto, ¿sí? El paciente de un protocolo de investigación está perfecto, impecable, todos los análisis, si no lo dejan participar. Pero en la vida asistencial, uno tiene un paciente de otras características. ¿Qué hicimos nosotros en Fleming con pacientes con inmunoterapia? Que sí, la inmunoterapia era muy segura, 70% solamente de toxicidades grado 1, grado 2, es decir, de las más sencillas. Y solamente un 30% con toxicidades grado 3. La mayoría de ellos resolvieron con corticoides y fue muy raro que tuviéramos que usar otro inmunosupresor, la que sí. ¿Y cuáles eran como más frecuentes como toxicidades? Cansancio, astenia, que es muy esto que hablaba antes, causalidad. ¿A qué se debe el cansancio y la astenia? ¿Es por la medicación? ¿Es por la propia enfermedad? ¿Es porque la parte emocional y psicológica? Es muy difícil a veces poder identificar cuál de ellas es. Lo importante es intentar descartar la astenia. ¿Es porque estoy hipotiroideo y me funciona mal la tiroides y me falta parte endocrina? Bueno, voy descartando cosas. El rash cutáneo y el prurito, y después las endocrinopatías son lo igual, nos dio bastante parecido a lo que es la bibliografía. Lo que sí. Baja o en la que sigue. Si uno decide hacer un tratamiento en sus pacientes, porque le tengo que bajar el sistema inmunitario, voy a darle corticoides. Y ese corticoide lo tengo que ir suspendiendo muy bajito, porque si lo suspendo muy rápido, probablemente esa toxicidad empeore. ¿Pero qué nos dice el paciente? Quiero hacer tratamiento, porque estoy sin tratamiento y estoy con corticoides y estoy intranquilo ante esa situación. Y ahora después le voy a estar en la diapositiva que sigue, que hay estudios hechos que para cuando que la sobrevida y la eficacia del tratamiento no se ve afectada cuando yo el corticoide lo utilicé bien y solamente para manejar un efecto tóxico. Porque además hay otro dato que es los pacientes que más efecto tóxico tuvieron con la inmunoterapia son los pacientes que mejor respuesta al tratamiento tienen, ¿sí? Porque activó el sistema inmunitario. En cambio, el paciente que tiene muy poquito efecto tóxico, no es una regla, pero en general es como que no está respondiendo tan bien, no activó tan bien el sistema inmunitario. Entonces tiene poquita toxicidad y también poquita respuesta al tratamiento. Esto es lo que les contaba, que a pesar de haber recibido corticoides, tienen iguales resultados en eficacia con la inmunoterapia. ¿A que sí? Sobre cada uno. Con toxicidad dermatológica puede ser cualquier cosa, ¿sí? Desde la piel seca, que se broten, pasamos. Y lo que más tenemos que tener en cuenta nosotros es el vitiligo. El vitiligo es la despigmentación de la piel, ¿sí? Y eso porque tenemos que tener en cuenta y porque puede quedar crónico. En realidad el vitiligo es una enfermedad crónica, entonces le tenemos que avisar al paciente. Obviamente la mayoría de los pacientes tenemos que ver esa estrategia en que lo usamos. Si el paciente es metastásico, tiene una metástasis, quizás no se va a fijar tanto en lo estético, porque va a cambiar una enfermedad por otra, pero una enfermedad más grave por una que es estética en algún punto, ¿sí? Pero si es un tratamiento preventivo, y quizás sí, porque ahí no sabemos bien el beneficio que tuvo esa inmunoterapia en el paciente y le generaste a veces una toxicidad. Pero bueno, son cosas que se charlan en la consulta, se avisan. Y el paciente, hoy por hoy, ha cambiado. Y el paciente nos puede decir, acepto esta situación o no lo acepto.
y acepto el riesgo de no hacer tal tratamiento. Y eso nosotros acompañamos. Ahora compartimos decisiones y le explicamos por qué sí o por qué no. La que sigue. La mayoría de los tratamientos de las toxicidades dermatológicas se utilizan cremas, antihistamínicos si tienen prurito. No hay mayores problemas con las toxicidades dermatológicas. La que sigue. Puede haber toxicidad gastrointestinal. Y puede ser o que tenga diarrea, porque sí, porque tiene diarrea, o que tenga colitis, que no es lo mismo. Muchas veces lo usamos como que son sinónimos, pero la colitis es la inflamación de la pared del intestino que hace que no pueda absorberse el alimento y pasa derecho. Entonces, como efecto secundario, tiene diarrea, pero el decir es la colitis lo que está pasando. Y en algunas situaciones, si no actuamos en consecuencia, esto que le digo, precozmente actuar, puede llegar a tener una perforación intestinal. Rarísimo, pero puede tenerlo. La que sigue. Descartamos otras causas, por ejemplo, que no tenga un copro o una bacteria, y si no, lo tratamos, como les dije, con corticoides en general. Seguimos. Puede haber hepatotoxicidad. Ustedes pasarán o sabrán que hay pacientes que para quimio, para que la mayoría de las siempre les hacemos un laboratorio, mientras estén en tratamiento, un laboratorio de seguridad, ¿sí? Otra vez me tiene que sacar sangre y sí, porque yo no puedo darle un medicamento a un paciente sin saber que está óptimo para recibirlo. Y a veces encontramos alteraciones del hepatograma, ¿sí? En un paciente totalmente asintomático. Me dice, pero esto me dio horrible, pero yo estoy perfecto. Y bueno, puede pasar. Por suerte estás perfecto, uno le dice. Pero ahí le suspendemos el tratamiento al paciente y le damos los corticoides. Pasamos. A veces descartamos que esa alteración del hepatograma no sea porque haya empeorado el compromiso hepático en caso de que un paciente tenga metástasis hepática. Siempre descartar otras causas, pero rápido. Endocrinas. Las endocrinas son muy frecuentes con la inmunoterapia, ¿sí? Y las de tiroides como hipotiroidismo e hipertiroidismo son las más frecuentes, y después las insuficiencias suprarrenales. Son más banales, pongámosle entre comillas. ¿Por qué? Porque se reemplaza la hormona que nos está generando, ¿sí? Le doy levotiroxina o le doy un poquito de un corticoide que se llama hidrotisona para la insuficiencia suprarrenal. Pasamos. Y si le hacemos una imagen, vamos a encontrar que la hipófisis, que es esa glándula, está como más turgente, más agrandada. Avanzamos. Toxicidad pulmonar, neumonitis. Yo les dije, cualquier inflamación en cualquier órgano la podemos ver. Es más frecuente en aquellos pacientes que tienen además cáncer de pulmón o que tienen una enfermedad pulmonar previamente. Avanzamos. Le hacemos tomografía. Una más. Para eventualmente confirmar el diagnóstico y los corticoides para las neumonitis es indicada. Y toxicidad musculoesquelética no es tan frecuente, pero ahora lo estamos viendo cada vez más. Los tratamientos de inmunoterapia, a diferencia de los de la quimioterapia, son a largo plazo, ¿sí? De mínima, la mayoría de las veces son 2 años cuando la enfermedad es metastásica. Y entonces una toxicidad tardía, que la vamos viendo más tardíamente, que empieza el paciente a tener dolor articular, ¿sí? También es difícil a veces de darnos cuenta, porque el paciente a veces le duelen las articulaciones porque ha bajado de peso, porque se mueve menos, por un montón de otras causas, y hay confundidores. Pero lo vemos cada vez un poquito más, y por eso es que lo puse acá. El tratamiento igual de esto es como más fácil, son antiinflamatorios convencionales, algún analgésico para que el paciente no... Y después generalmente se hace tolerancia de tolerar mejor ese efecto tóxico. La que sigue y la que sigue. Una más. Vamos a empezar a concluir con cosas. A ver. Para lo que es estas toxicidades inmunomediadas, siempre tenemos que sospechar. Siempre por las dudas, porque como dijimos que la intervención temprana es importante, hay que sospechar. Evaluar necesidad de tratamiento con corticoides. No dudar de, si no responde bien, aumentar la dosis o pasarlo endovenoso. Eventualmente ver si necesito una interconsulta con alguien más para el manejo de esa toxicidad, esto que les contaba del equipo multidisciplinario. Hay que ver si se reinicia o no el tratamiento, que a veces hay que tomarlo con cautela. Como les contaba antes, el paciente que más toxicidad tiene es el que más respuesta del tumor tuvo. Si la toxicidad fue importante, yo le hago una tomografía y veo que el tumor de 10 se me fue a 2 centímetros, el paciente ya no necesita el tratamiento. Lo puedo dejar descansar un poquito, lo voy controlando un poco, porque como tiene memoria inmunológica la inmunoterapia, el paciente ya ese sistema inmune, como
una vacuna, que no es lo mismo, pero ya aprendió a reconocer el tumor. Y entonces, vuelvo a repetir, a los médicos, cuando se lo cortamos próximo, con poquitos meses, el médico se pone nervioso, el paciente se pone nervioso, me está sacando el tratamiento, pero a veces es real de que controlándolo de cerca, capaz que no requiere más tratamiento. Y sí, no, es perfecto. En general, para el manejo de toxicidades, educar al paciente, reconocer tempranamente, tener un grupo de colegas que sepan tratarlos cuando es necesaria una intervención agresiva y usar esos algoritmos de tratamientos para algunas situaciones puntuales. ¿Sí? Creo que con esa ya termino. ¿Alguna más? Nada más. Lo que quieran, porque en realidad yo me enfoqué un poquito más en inmunoterapia, más allá que dejé de deslizar algunas otras estrategias terapéuticas. ¿Quieren que charlemos de alguna de ellas en especial?